Hola, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a estudiar la derivada de las funciones trigonométricas. Presentamos entonces aquí las funciones. Tenemos a la función seno de x, su derivada es el coseno de x. Para la función coseno de x, su derivada es el menos seno de x. Para la función tangente de x, su derivada es la secante al cuadrado de x. Para la función cotangente, su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. Y para la función secante de x, su derivada viene a ser la secante de x por la tangente de x. Y para la función cosecante de x, su derivada viene a ser menos cosecante de x por la cotangente de x. Estas son las derivadas básicas de las funciones trigonométricas. Ya luego lo vamos a usar en algunas funciones de un poquito de complejidad. Ahora vamos a presentar una de las reglas de derivación que viene a ser la derivada de la suma o diferencia de funciones. En este caso, si tengo la derivada de la suma o diferencia de funciones, nos indica que debemos de derivar cada función y luego sumar o restar. Por ejemplo, acá nos dan una función donde estamos sumando el x al cubo, 5x al cubo, con 3 sobre x al cuadrado, pues luego restamos x por la raíz cúbica de x menos un quinto. Entonces, en este tipo de funciones vamos a aplicar la regla de la suma o diferencia de funciones. Para ello, entonces, recordemos las derivadas básicas que ya le hemos visto en los videos anteriores, donde la derivada de una constante nos da 0, la derivada de x nos da 1 y la derivada de kx a la n es igual a k por n por x a la n menos 1. Bien, entonces debemos de darle forma primero a cada término, debe parecerse a estas derivadas básicas, ¿no? Y aquí tenemos un cociente y un producto. Entonces primero hay que trabajar ese cociente y ese producto. Entonces diremos aquí que f de x es igual 5x al cubo, ya tiene la forma de el kx a la n, ¿no? Entonces aquí se tiene 5x al cubo y yo puedo aplicar su derivada sin ningún problema. Pero en el 3 sobre x al cuadrado, no. Entonces aquí debo de aplicar propiedades de la teoría de exponente que nos dice que lo que está en el denominador puede subir al numerador, pero con exponente negativo. Entonces ya ahí ya tenemos la forma para ubicarlo aquí en la propiedad número 3. Sería 3 por el x a la menos 2. ¿Ve? Y ahí ya puedo aplicar esa propiedad 3. Luego tengo aquí menos el x por x a la 1/3 menos el x menos 1/5. Entonces vamos ahora a trabajar aquí en x por x a la 1/3. Ahora recordamos, si yo tengo una fracción, lo sumo o lo resto con un número, eso va a ser igual a, ya sea o más o un menos, b sobre b. Recordemos aquí esta propiedad. Entonces, la función quedaría de la siguiente manera. F de x es igual 5x al cubo más 3x a la menos 2 menos x. Aplicando entonces esta propiedad, tendríamos el 1/3 más el 1 es igual 1 más 3 sobre 3 y eso se convierte en 4/3. Entonces, x elevado a la 4/3 menos el x menos 1/5. Y ahora sí vamos a aplicar la derivada. Entonces, la derivada de esa función, pues ahora observemos. Tengo que derivar aplicando la propiedad de la suma, la derivada del primer término más la derivada del segundo término
menos la derivada del x a la 4 tercios menos la derivada del x y menos la derivada de un quinto. Entonces aquí colocamos 5x al cubo, aquí 3x a la menos 2, x a la 4 tercios, x y un quinto. Bien, entonces x a la 5 cuartos, aplicando acá propiedad 3, tenemos 5 por 3 por x a la 3 menos 1. En el otro caso, y, o vamos colocando de una vez por acá, diremos la derivada de 5x al cubo viene a ser 15x al cuadrado. Luego tengo un más, aunque aquí en el otro caso vendrá a ser 3 por menos 2 por x a la menos 2 menos 1. ¿Qué resulta? Entonces, por la ley de los signos, esto se convierte en menos, tendría que ser menos 6x a la menos 3. Y ahora tenemos para el x a la 4 tercios, esto se convierte en 4 tercios por x a la 4 tercios menos 1. Nuevamente fracción menos el 1, tendríamos acá 4 tercios menos el 1, es 4 menos 3 sobre 3 y esto se convierte en un tercio. Entonces, esto nos queda menos 4 tercios x a la 1 tercio. Y la derivada de x, eso es 1, y la derivada de una constante, aplicando la propiedad número 1, la derivada de una constante, eso es 0. Entonces ya no lo escribo y tengo aquí el resultado de la derivada de esta función. Como ven, todo se basa en las propiedades básicas que ya se han estudiado en videos anteriores y recordar las propiedades de su álgebra. Presentamos ahora otro ejemplo. En esta oportunidad vemos la función que se está combinando con senos, es decir, trigonométricas y algebraicas. Y también recordemos las derivadas, en este caso la derivada del seno es el coseno, derivada de la secante, secante por tangente, derivada de una constante cero, la derivada de k por x es k, y la derivada de k por x a la n, kx, nx a la n menos 1. Bien, entonces debemos de darle forma, al igual que el caso anterior, para poder usar esas derivadas básicas. El seno de x ya vendría a ser directo, no nos preocupamos, pero aquí vemos que el coseno está en el denominador. Entonces, eso es igual a escribir 3 secante de x. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, tendría que ser x al cubo, ley de los signos, menos por menos nos da más, 7x, más el 8. Ahora vamos a derivar aplicando la propiedad, entonces tendremos la derivada del seno de x más 3 veces la derivada de la secante de x menos la derivada del x al cubo más la derivada de 7x y más la derivada de 8. La derivada del seno de x, como vemos, eso es el coseno. La derivada de la secante viene a ser la secante de x por la tangente de x. Y derivada del x al cubo vendría a ser 3x al cuadrado, ¿no? Podemos aquí recordar nuevamente hasta memorizar bien estas propiedades. Tendríamos aquí 3x al, no, x al cubo es, ¿no? Este de aquí es x al cubo. Vamos a colocarlo. 3, no, no, no es 3, es solamente x al cubo. Aquí.
x al cubo, el k es como si fuese uno, entonces tendríamos uno por 3 por x a la 3 menos uno. Ahí aparece 3x al cuadrado. Y también tenemos el 7x derivada, como ven, simplemente vendría a ser 7. Y la derivada del 8 es 0. Entonces, aquí lo que nos está faltando es la derivada de 7x, solamente 7, y la derivada de 8 ya no colocamos porque eso es 0. Entonces tenemos derivada del seno, derivada de la secante, derivada del x al cubo y la derivada de 7x, y al último la derivada de una constante. Y con esto hemos terminado este video, que espero sea de gran ayuda para su autoaprendizaje, pues como siempre es recomendarles que ustedes eh, cada propiedad que practiquen lo van a aprender si es que ustedes desarrollan variedad de ejercicios. Variedad, no solamente un tipo de ejercicio, sino varios ejercicios tienen que practicar. Y aquí les dejo un reto para que ustedes puedan comprobar lo que han aprendido. Solo tienen que verificar que esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces conmigo será hasta el próximo video.